Bueno, entonces partimos con el tema 9, ¿cierto? Que involucra todo lo que es flor, fruto y semilla. Ya vamos a observar algunos tipos de clasificaciones típicas botánicas respecto a las estructuras de una flor y vamos a ir avanzando un poco. Bueno, lo que tienen en la foto ahí es una eh, especie nativa de orquídea. ¿Ah? Estas orquídeas pertenecen al género Gavilea, ¿cierto? Y las orquídeas nativas que existen en Chile son bien interesantes porque están arraigadas directamente al sustrato, a diferencia de otras orquídeas a nivel mundial que tienen su raíz sobre otras plantas, ¿cierto? Son plantas epífitas que se llaman. Plantas que crecen sobre otras plantas. Entonces, en algunas bromeliáceas o árboles más grandes que se puede acumular humedad y sustrato en algunos lugares específicos de la planta, empiezan a crecer estos, estas plantas, ya las encuentran entonces arriba de los árboles. Bueno, es fácil perder la concentración, ¿cierto? Cuando hay que estar silenciando y ingresando los invitados. De repente uno está explicando cosas y nada, pareciera que después termina delirando, ¿cierto? Pero no, es en realidad porque uno tiene una idea, pero esto de la tecnología, ¿cierto? Te obliga a estar en tres, cuatro cosas a la vez y se pierde ya la concentración fácilmente, así que por eso está hablando una cosa y de repente se queda colgado. Pero es eso. Bueno, sigamos avanzando un poco. Bueno. Las espermatófitas, ¿cierto? O fanerógamas, como se llaman, obtienen su nombre del hecho de tener flores, ¿cierto? Estas son las plantas con flor. ¿Ya? Pues vamos a ver más adelante en clasificación taxonómica que la flor aparece después en la evolución, ¿cierto? Y ya cuando aparece la flor, cambia totalmente la evolución de las plantas, ¿cierto? Entonces, por eso es que se consideran por un lado las plantas con flor y por otro lado las plantas sin flor como clasificaciones distintas y como punto evolutivo importante dentro de lo que es la diversidad de las plantas, ¿cierto? Como esta diversidad evoluciona desde que se inicia la reproducción sexual a través de las flores, ¿cierto? Las flores como estos órganos sexuales de las plantas que tienen sus características, ¿cierto? Como les decía, es un órgano reproductivo, ¿cierto? Su fin es producir semillas, ¿cierto? Transmitir polen, mover, ¿cierto? Los espermatozoides que están dentro de un polen a través del pistilo para formar un embrión, ¿cierto? Que termina transformándose en un fruto y en semillas. ¿Mm? Eso lo realizan las plantas desde la flor, ¿cierto? Por eso el tema 9 estudia integradamente estos tres, ¿cierto? Porque al final son parte de lo mismo. Ya una flor termina siendo un fruto y si el fin es proteger una semilla, ¿cierto? Se van a dar cuenta que de las plantas con eh, de las plantas que tienen semillas, ¿cierto? Hay unas con semilla desnuda y otras con semilla con frutos, ¿cierto? Estas serían las plantas con flor. Bueno, una flor se
estructura de la siguiente manera, ¿cierto? Desde su base, que sería un pedúnculo, se va a formar un cáliz que se llama, ¿cierto? Este cáliz contiene lo que nosotros conocemos como sépalos. Y luego del cáliz vienen los pétalos, ¿cierto? Que en su conjunto nosotros conocemos como corola, ¿ya? Corola entonces el conjunto de cepa, o sea, de pétalos, y cáliz el conjunto de sépalos, ¿ya? Y ambos, pétalos y sépalos, eh, forman el perianto, ¿ya? Ese es el perianto. Después, por otro lado, tenemos las estructuras femeninas, por así decirlo, que se llaman gineceo, ¿cierto? Toda la parte femenina es el gineceo, y el gineceo está formado por el estigma, ¿cierto? Que es la puntita, que es, eh, esas puntitas en general es bastante pegajosa, contiene eh, un tipo de lubricación para el ingreso del polen, ¿cierto? Y para protegerlo también de la deshidratación. Y el estilo es como esta botellita completa, ¿cierto? Y por dentro del estilo está el ovario, ¿ya? El androceo es lo que se considera la parte masculina y es el que tiene los granos de polen, ¿cierto? O los tubos polínicos que se llaman, ¿cierto? Una antera son dos sacos polínicos, ¿ya? Eh, y la antera está sobre un filamento, ¿cierto? Entonces, este filamento que sostiene la antera es lo que se llama androceo completo, ¿cierto? La antera con el filamento se llama androceo y el gineceo es el estigma en el estilo con su ovario, ¿ya? Cuando llega un grano de polen al estigma, en el grano de polen van dos espermatozoides, ¿cierto? O células embrionarias que se llamarían. Una va a dar origen al tubo polínico, que se llama, porque desde el estigma, si es ese polen, eh, si ese polen ¿cómo sería la palabra? Adecuado, complementario, ¿cierto? Sí. Porque si fuera otro polen que no corresponde, no se forma el tubo polínico, ¿ya? Entonces, cuando llega el polen correspondiente, reacciona con el estigma y comienza a formar el tubo polínico a través de uno de los espermatozoides que se encuentran en un grano de polen. Y en el otro grano de polen es el que se inserta en el ovario. Y ahí nace un embrión, una semilla, ¿cierto? Que va a ser protegida después por un fruto, porque este estilo, ¿cierto? Eh, que es en realidad una, una flor modificada, o sea, una hoja modificada, ¿cierto? Imagínense una hoja enrollada sobre sí misma, ¿ya? ¿Se acuerdan que la hoja tenía una epidermis adaxial, una epidermis abaxial y en el centro el mesófilo? ¿Recuerdan? Aquí es lo mismo, ya van a tener por dentro lo que era una de las epidermis de las hojas y por fuera lo que era la otra epidermis de las hojas, ¿ya? Y lo del centro, que sería el mesófilo, es lo que después nosotros vamos a conocer como la parte carnosa de un fruto, ya un fruto verdadero, ¿ya? Y en el caso de las drupas o en el caso de los carozos, el endocarpo, que es la parte interior del fruto que se endurece, es justamente esta cara que era de epidermis y que se sobreengruesa y se transforma después en el carozo, ya y protege a la semilla. Eso es bien interesante ya. Y en el caso de los frutos que no son frutos verdaderos, ya que les llaman la pomacia, por ejemplo, no es el gineceo el que se hincha, sino es esta parte del cáliz el que comienza a
a, a rodear el resto de las semillas, ¿cierto? Así que de la flor es que después se forma el fruto. ¿Ya? Aquí tenemos un ovario, que es esta botellita que les decía, por dentro tiene los óvulos, que son los que se transforman después en semillas una vez llega el espermatozoide del grano de polen. Ya es interesante entonces entender que el grano de polen contiene estos dos espermatozoides, ¿cierto? Y que uno es el responsable del tubo polínico, que es solo para que llegue el otro espermatozoide al óvulo. ¿Ya? Es bien interesante cómo ocurre esto de la reproducción sexual en las plantas, porque se da mucho también esto de la poliploidía, ¿cierto? De que yo les explicaba la otra vez cuando hablábamos de reproducción sexual en meiosis y teníamos en general en animales organismos diploides, ¿cierto? Y que forman células haploides para formar después, por medio de la suma de dos haploides, un diploide. Pero en el caso de las plantas ocurren cosas bien extrañas, ¿cierto? Y son como polisexuales en ese sentido. Es bien raro cuando yo les digo, a ver, la parte femenina es el gineceo, la parte masculina es el androceo, y no sé, ustedes me pueden decir, bueno, sí, con todo esto de la apertura de género, entonces la planta puede ser lo que sea, ¿cierto? Bueno, eso se cumple realmente para las plantas, ¿cierto? Porque las plantas pueden tener sexo de a dos, o de a tres, o de a cuatro, o de a cinco también incluso, ¿cierto? Con esta transmisión de pétalos, granos de polen y cosas raras, ¿cierto? Que van a llevar a ploidismo en cada polen, pero después se van a formar organismos poliploides, ¿cierto? Ay, una locura eso, ya si a alguien le interesa ahondar en eso, está en mucho estudio a nivel evolutivo, porque eso, si se acuerdan que yo les decía que había una ventaja evolutiva en la reproducción sexual por sobre la reproducción asexual, imagínense en una reproducción polisexual. Se van a generar muchas más posibilidades entonces, ¿cierto? Eh, por lo tanto, eso hace explotar a la biodiversidad. Ya por eso que en las flores es bien interesante a nivel evolutivo en las plantas. ¿Ya? Vamos a dejar, por favor, de hablar pornografía botánica, ¿cierto? Bueno, pero somos todos científicos y maduros, así que todo bien. Tipos de flores, según las partes que presenten. Ya van a haber varios tipos de clasificación. Ya yo les voy a dar una clasificación bastante somera de lo que hay, porque esto va cambiando siempre. Van apareciendo cada vez más nombres extraños, pero este tipo de particularidades demasiado específicas se las vamos a dejar a los botánicos, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer un repaso de las formas más sencillas de clasificación de flores para que entendamos la diversidad y complejidad de las flores, nada más. Ya no es mi idea complicarlos con todo esto, ¿cierto? Sino aclararles un poco el cuento, ¿no? ¿Ya? Así que cualquier cosa muy rara de nombre o algo no se complique. Bueno, una flor completa es la que contiene todas sus partes, ¿cierto? Esta va a tener su cáliz, su corola, va a tener sus pétalos, sus sépalos, sus estambres, sus estilos, todo, ¿ya? Un flor completa, ¿ya? Que podemos ver otra hermosa flor nativa chilena. Ustedes conocen la alstroemeria, ¿cierto? La venden como astromelia a nivel comercial, pero su nombre botánico es alstroemeria. Bueno, las alstroemerias son nativas chilenas y muchas de sus especies son endémicas de Chile. Antes del copihue, esta iba a ser la flor nacional de Chile, ya porque es mucho más representativa, está mucho más distribuida en el territorio, tiene mayor diversidad, y es bien interesante la historia del altroemerio. Hasta que, por otro lado, llegaron unos científicos suecos y la hibridaron con Lilium y lograron mejorar su post cosecha, ya la transformaron en flor de corte, porque
Uno de los problemas de las especies nativas es que ustedes las cortan, las sacan, y no duran ni media hora, 2 horas que se marchitan, ¿cierto? Entonces, es una flor hermosa, pero no sirve para cultivarla como flor de corte. A diferencia del lilium, que tiene justamente bueno, la selección que han hecho durante mucho tiempo del lilium ha llevado a tener estos cultivos de plantas que tienen muy buena vida post cosecha. Entonces, por método de hibridación, lograron, ¿cierto?, obtener alstroemerias que tienen una vida post cosecha de corte mucho más grande. Y entonces, ese es el origen de la astromelia que se vende comercialmente, ¿cierto? Cabe señalar que si ustedes quisiesen cultivar esa, ese híbrido acá en Chile, van a tener que pagar un royalty a Suecia, ¿cierto? Así que es otro de los temas interesantes de las leyes de las patentes, ¿ya? Una planta nativa chilena, pero sin embargo la patente es de sueco. ¿M? Y porque acá en Chile a lo mejor tal vez no se valoró, tal vez no hubo más investigación. Ustedes saben que en Chile no se hace investigación para nada. Nada, yo siempre les termino pelando el cable de esas cosas. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplar maravilloso de la flora nativa. Esta se llama Loasa tricolor. Esta plantita es conocida como la ortiga caballuna. No sé si ustedes la conocen. Es una flor nativa del campo, una solanácea, y es la responsable de la polinización de un montón de insectos nativos en los bosques chilenos. Ya tiene una importancia súper grande en la alimentación de un montón de alimentos, de un montón de organismos. Pero vayan a tocarla, ¿cierto? Dicen que pincha, que duele como caballo, ¿no? Por eso les de poner la ortiga caballuna. La cuestión es que esas alfileres que ustedes pueden ver, ¿cierto? Que contienen las ortigas en general, por dentro tiene eh, como soda cáustica, ¿no? Y se entierra en la piel y arde, ¿cierto? Esos pelitos, esas incrustaciones de sílice que tienen estas flores, ¿no? Bueno, esas eran unas flores completas. Y por otro lado están las flores incompletas, ¿ya? Flores que tienen una parte o las dos partes que les faltan, ya sea el cáliz o la corola, ¿cierto? En el perianto. Entonces, una flor que no tiene perianto, o sea, que no tiene ni cáliz ni corola, va a ser considerada una flor desnuda, ¿ya? Porque igual va a tener su estilo y sus estambres, ¿cierto? Eh, una flor acépala es una flor que no tiene sépalos, ¿ya? Que tiene solamente corola, tiene solamente pétalos, ¿ya? No va a tener cáliz porque no tiene sépalos. Y al revés, una flor que tiene sépalos pero no tiene pétalos es lo que se denomina una flor apétala, ¿ya? Entonces aquí tenemos una flor desnuda, pueden ver ahí que de su tálamo se llama esa base, ¿ya? La base de una flor es el tálamo, se me había olvidado mencionárselo recién. El tálamo es lo que nosotros nos comemos de la alcachofa, ¿ya? Así que para que no le digan el potito de la alcachofa, ¿cierto? Ahora usted sabe que se llama tálamo. Y del tálamo es que aparece el cáliz y la corola. Y el resto dice, incrusta el resto de los órganos de la flor. En este sentido, la tiene solamente los estambres y el estilo, por lo tanto, es una flor desnuda. Acá tenemos una flor que tiene solo pétalos, pero no tiene sépalos, ¿cierto? Sería una flor acépala. Y acá tenemos, ¿qué hice? Ya.
Ay, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a esto? Ahí está, ya. Y por otro lado tenemos una flor que se llama apétala, porque tiene sépalo, pero no tiene pétalos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos clasificación por si está completa o no. ¿Ya? La segunda clasificación es por la presencia de los órganos sexuales. ¿Ya? Una flor hermafrodita es una flor que va a tener estigma, o sea, que va a tener gineceo y androceo, ¿cierto? Una flor masculina es una flor que tiene solamente androceo y una flor femenina es solamente la que tiene gineceo. ¿Ya? Esto es interesante porque hay plantas que son hermafroditas, ¿cierto? Que tienen flores, gineceo y androceo en la misma flor. Hay otras que son plantas monoicas, pero que no son hermafroditas. Entonces tienen por un lado las flores masculinas y por otro lado las flores femeninas. ¿Ya? A veces hacen autopolinización y a veces no, porque tienen lo que se llama protrandia, que es cuando se liberan primero el polen, o tienen protoginia, que es cuando está maduro antes la parte del estigma. ¿Ya? Entonces eso lo hacen las plantas para evitar autopolinizarse, ¿cierto? Y entonces maduran o abren las flores masculinas o femeninas a distinto tiempo, ¿cierto? Y eso tiene esos nombres. Cuando se abren primero las masculinas se llama protrandia. Y cuando es primero la femenina se llama protoginia y qué sé yo. Muchas veces cuando hay plantas que son polinizantes y eh, en el mismo tiempo abren sus partes masculinas y femeninas, es cuando ocurre la polinización cruzada, ¿ya? Entonces, así las poblaciones de estas plantas buscan ampliar, ¿cierto?, la posibilidad de transmitir genes o de mezclarse genes, ¿cierto? Porque el problema de la flora hermafrodita que se autopoliniza es que no genera diversidad genética. ¿M? Entonces existen estas plantas. Y además están las plantas que son monoicas directamente, ¿ya? Y las plantas monoicas o tienen flores masculinas o tienen flores femeninas, ¿cierto? Y son plantas con sexo, ¿ya? ¿En dónde clasifica el maíz, profesor? El maíz es hermafrodita y se poliniza con el viento. Entonces lo que hacen para evitar la autopolinización es cortar las panojas, ¿cierto? El despanoje. Y entonces dejan en la producción de semilla de maíz híbrido, dejan a esas plantas con gineceo nomás, mientras que las otras, las que son polinizadoras, a esas les dejan la panoja. Entonces después se obtiene ese fruto, o sea, esa semilla híbrida por la polinización cruzada, pero para que ocurra la polinización cruzada, tiene que haber despanoje. Si no hacen despanoje, se autopoliniza. Pero fue una consulta. Bueno, en el sentido de que, bueno, igual no tiene que ver, pero con la marihuana, por ejemplo, cuando hacen las plantas femeninas, creo que Esa es monoica. esas son monoicas, se fecundan con plantas femeninas, ¿cierto? No, no se fecunda. Las feminizadas, No, no se fecundan. Mira, tengo entendido que esa tecnología viene de cuando las hembras eh, se transforman en hermafroditas, ¿ya? Y cuando una hembra hermafrodita se autopoliniza, esas simientes son feminizadas, que les llaman. ¿M?
Así que eso ocurre cuando las plantas femeninas se transforman en hermafroditas. Eso igual ocurre un montón, ¿cierto? El hermafroditismo. Como les digo, el mundo de las plantas es re loco, ¿cierto? En el mundo de las plantas tenemos que sacarnos todos los prejuicios posibles en ese sentido, ¿cierto? Entonces, así se seleccionan las plantas feminizadas con esa tecnología. Pero efectivamente, la cannabis es una especie que es monoica, ¿cierto? Tiene flores, o plantas con flores macho por un lado, o plantas macho, y plantas con flores hembra por otro lado, o plantas hembra. Pero en ciertas condiciones, ¿cierto? Van a tender al hermafroditismo, ¿cierto? Y tanto las machos van a producir en alguna parte flores femeninas, ¿cierto? O algunas plantas hembras van a liberar algunos estambres por ahí entre medio, ¿cierto? Eh, y Claro, porque ocurre, me ha pasado, por ejemplo, cuando tiro una chilensis, que le llaman a esas chilenas, esa uno puede ver que ya uno ve que le está dando puros cogollos, ¿cierto? Pero de repente de la nada se llena de polen sola, de hermafrodita. Entonces, de esas semillas, podríamos decir que las siguientes son feminizadas. hermafroditismo, sí. Pero eso es más que nada algo individual, ¿ah? O sea, muchas veces hay cambios en el ambiente que llevan a que las plantas tomen al hermafroditismo, a veces por algún tipo de desbalance nutricional, algún tipo de desbalance hormonal generado por algún tipo de estrés. Entonces la Entonces, planta dice, me va a morir y tiro semillas. ¿ah? Ahí entonces bajo ese tipo de estrés, la planta dice, me voy a morir y tiro semillas. Pues así, en realidad todas las plantas tienen ese tipo de, algunas apuran su floración, algunas Me han contado de maduran eso. antes, tiene que ver con eso. Claro, ahí nos contará bien después Ramiro todo. Dele harto amor, compañero, ¿no? Harta. Va a sacar 7, seguro. Amor y agüita. Ya, entonces ahí está, con las flores. Ahora, según la forma de la corola, ¿cierto? Diali, que significa separado, y gamo, que significa como pegado o soldado, ¿cierto? Entonces, las flores dialipétalas son las que tienen pétalos distintos, ¿cierto? Que uno los puede diferenciar, ¿cierto? Cuando empieza, me quiere o no me quiere, ¿cierto? Con los pétalos. Ahí están despetalando plantas dialipétalas, ¿ya? Y hay otras que tienen la corola o todos los pétalos soldados, que están bien pegados, y esas se llaman gamopétalas, ¿ya? Hay varias flores así, gamopétalas. Mm. Y entonces de las dialipétalas tenemos las cruciformes, que eran las que llamaban antes las crucíferas, ¿cierto? Pero ahora se llaman brasicáceas, ¿cierto? Las rosáceas, las aclaveladas o cariofiláceas y las papilionáceas, ¿cierto? Que son las flores típicas de las leguminosas, ¿no? Las leguminosas papilionáceas. Aquí tenemos entonces las dialipétalas rosáceas, las aclaveladas, las cruciformes, yo decía las crucíferas, y las papilionáceas, ¿cierto? Estas papilionáceas son interesantes, tienen un pétalo estandarte, que es un pétalo que está acá el más grande, después dos pétalos alas y dos pétalos que están fusionados en lo que se llama quilla, y aquí entre medio es de donde aparece después la legumbre. Ya, esta es típica flor de leguminosa, ya, la flor papilionada, flor papilionácea. Y además en las gamopétalas tenemos las que son acampanadas, en forma de campana, ¿cierto? Embubadas, en forma de embudos, y labiadas, ¿cierto? Que son cinco pétalos que están unidos. Es la típica flor de labiada, de las especies labiadas, como las mentas, póleo, salvia, eh, el orégano, todas esas son la familia de las labiadas. Y ellas tienen el mismo tipo de flor, ¿cierto? Flor labiada. Y aquí tenemos entonces gamopétalas actinomorfas, con todas estas formas distintas. Como les digo, esto no se compliquen, ¿cierto? No se los voy a preguntar, simplemente para que lo vean.
porque es muy diverso en realidad, ¿cierto? Entonces, la cantidad de clasificaciones que pueden existir es altísima. Yo me sorprendo cada vez que trato de actualizar un poco los conocimientos y los botánicos van a full. Considerando que recién llevan menos de 300.000 especies de plantas con flor compuesta, ¿cierto? Y se espera que todavía existan por lo menos 750.000 más. Eso mientras se están extinguiendo grandes áreas, ¿cierto?, de bosque en el mundo. Entonces es una carrera contra el tiempo. Pero bueno, listo. Y esas son lo que vimos recién, es lo que se llama flor simple, ¿ya? Porque además tenemos flores compuestas, ¿ya? Y cuando las flores están compuestas se llaman inflorescencias. Y tenemos inflorescencias de distintos tipos, ¿cierto? Según cómo estén ordenadas estas flores dentro de la inflorescencia. Tenemos espigas, cimas, amentos, capítulos, racimos, panículas, umbelas, umbelas compuestas, corimbos. ¿Ya? Ven que todos están ordenados de forma distinta, tienen un eje central y de ahí empiezan a aparecer las distintas formas. Un capítulo es como lo más conocido para nosotros, ¿cierto? Todas las plantas de la familia de las asteráceas contienen un capítulo, ¿cierto? Los capítulos son bien interesantes porque nosotros vemos una flor nada más muy grande, pero en realidad es una inflorescencia. Y todas las flores son un montón de flores chiquititas que están en el centro. La diferencia es que la flor exterior, ¿cierto?, tiene un pétalo que crece más que el resto. Entonces nos engañan, ¿cierto? Y nos muestran un montón de pétalos, pero en realidad son los pétalos más grandes de alrededor, nada más, porque por el centro también tienen un montón de pétalos, cada una de estas florcitas tiene pétalos, ¿cierto? Pero son pétalos chiquititos. Entonces es bien interesante cómo las semillas, cómo las flores periféricas tienen este pétalo más grande afuera que lo hacen parecer al capítulo como si fuera una sola flor, y en realidad son un montón de flores dentro de una, ya son, todos los capítulos son iguales. Eh, y las familias asteráceas o las plantas compuestas que llaman, son un montón a nivel de biodiversidad, ya son muchas las plantas asteráceas. Ahí vamos a ver también de clasificación taxonómica la cantidad de especies de asteráceas que hay. Y aquí tenemos otra slide que encontré con varios tipos de inflorescencias también, ¿cierto? El tipo racimo, espigas, eh, espádices. Ese es el nombre, ¿cierto?, de la inflorescencia que nosotros conocemos como el cala, ¿ya? La cala también es una inflorescencia que se llama espádice. El capítulo que les dije recién, que es el de la maravilla, el girasol, los amentos, los verticilastros, las panículas, umbelas compuestas, Profe, el corimbos, repollo también sería una inflorescencia. ¿Qué cosa? El repollo, El repollo, sí, es una inflorescencia. Ahí vamos a ver cuál es. Bueno, según cómo ocurre la fecundación o la polinización en las flores, es que también se pueden clasificar, ¿cierto? Y la polinización es el movimiento de polen. Y el movimiento de polen, por otro lado, se denomina filia, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de eh, entomo, entomofilia, ¿cierto? O eh, anemofilia, estamos hablando de dispersión de polen a través de insectos o del viento, ¿cierto? Pero por otro lado, la dispersión de polen se llama filia y la dispersión de semillas se llama coria. Entonces, cuando hablamos de dispersión a través de insectos, se habla de entomocoria. Y cuando se desplazan con el viento, hablamos de anemocoria, ¿ya? Para que conozcan esos términos botánicos.
Y la polinización puede ser natural o artificial, ¿cierto? Natural cuando hay solo la naturaleza y la artificial es cuando el humano, ¿cierto? Se mete ahí a hacer polinización. Imagínense ustedes se lograra cuantificar el valor de las horas de trabajo humanas que llevaría a cabo la polinización de un campo de cultivo, ¿no? Es como la pregunta que siempre se hace para valorar un poco los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Porque en algunos lugares de China ya se sabe que están empezando a polinizar a mano, ¿cierto? Por una cosa de que hay muy poca actividad de polinizadores y por otro lado porque muchas veces se hacen selecciones o se hacen mejoramientos genéticos, ¿cierto? A través de polenes específicos, todo buscando una estabilidad de polinización y de producción y de rendimiento mayor, ¿ya? Entonces, por eso se hace también polinización artificial. Y de las polinizaciones naturales, ¿se acuerdan que recién estábamos hablando de que puede ser por autopolinización, ¿cierto? Cuando los estigmas reciben el polen de la misma flor, ¿cierto? Cuando son flores hermafroditas, o por polinización indirecta o polinización cruzada, ¿cierto? Y ahí puede ser, como les decía, a través de la polinización, ¿cierto? Polinización anemógama o entomógama, ¿ya? Y la otra que les decía de coria, cuando eh, se habla de semillas. Y en polen también se puede hablar de anemófila o entomófila, ¿ya? Entonces acá tenemos por autopolinización, ¿cierto? Una flor o autopolinización de dos flores dentro de la misma planta, pueden ocurrir ambas, ¿cierto? Polinización cruzada, ¿cierto? Cuando se cruzan de distintas plantas, ¿cierto? Eh, y cuando es a través de el viento o insectos. Y estaríamos listos con flor. Ya vamos a cerrar y iniciamos inmediatamente con fruto. A ver, voy a cortar un poco la grabación. Ya, voy a tener